Tal y como nos explicaba Marisol, Jesús explica muchas cosas a la iglesia de Esmirna en esta carta de aliento y de fe y de profecías. Vamos a ver en Apocalipsis 2, del 9 al 10, ¿qué nos dice? Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que dicen ser judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá a la cárcel a algunos de ustedes para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Aquí el Señor les habla de sufrimiento y de que van a sufrir durante 10 días. El sufrimiento por el que estaba pasando Esmirna era una especie de bloqueo económico más el repudio social de la clase judía y de los romanos de aquella época. Esmirna tiene como característica que no cedía ante las insinuaciones de los judíos de que tenían que guardar la ley de Moisés, ni tampoco cedía a la rendición de culto a las estatuas o a la estatua del emperador, ni a los ídolos de aquella época. En Esmirna, esta ciudad que en el día de hoy se encuentra o se encontraría en Turquía, era un puerto económico muy fluido. La mayoría de las personas aquí tenían cierto nivel adquisitivo. Sin embargo, a la hora de convertirse al cristianismo eran bloqueados económicamente. Por eso la iglesia de Esmirna tenía dificultades para suplir a los más necesitados. Cuando una persona se convertía al cristianismo, era rechazado, era repudiado en la sociedad, y eso hacía que si tenía dinero o era una persona acaudalada o tenía comercio, los perdía y se convertía en pobre, y por eso el Señor le dice: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, rico en fe, rico en fidelidad. El Señor le da una profecía del sufrimiento. O sea, yo conozco tu sufrimiento, pero tú vas a sufrir un poco más. Esta profecía de los 10 días a los que se refiere Apocalipsis, se estima que fueron 10 emperadores, desde Nerón hasta Diocleciano. Diocleciano fue uno de los más duros contra los cristianos de aquella época, sometiéndolos a torturas, a ser quemados vivos, comidos por fieras, por leones. Alrededor de 5 millones de cristianos murieron a causa de estos martirios. Uno de ellos fue Policarpio, de la iglesia de Esmirna. Estas persecuciones tienen una especie de tregua o se calman a la llegada de Constantino. Constantino hace una especie de tregua, pero establece que la iglesia está sujeta al gobierno. Y aquí el gobierno empieza a hacer inferencias. La iglesia de Esmirna mantuvo su posición. Sin embargo, iglesias como la Odisea y Pérgamo se dejaron influenciar por estas nuevas corrientes que venían. Por eso el Señor elogia y le dice: yo conozco tu fidelidad. Y les da una esperanza y algo muy bueno dentro de este texto. Y les dice: pero el que persevere hasta el fin, ese tendrá la vida eterna, o no será tocado por la muerte segunda. Aquí habla de la muerte segunda. La muerte segunda a la que se refiere es la muerte que separa al hombre de Dios por completo. Es una especie de muerte espiritual. Primero tenemos la muerte física, donde el ser humano nace, crece, se reproduce, muere. Sin embargo, más allá, después que pasamos esta vida, que llegamos a la espiritualidad, si no nos hemos arrepentido a Cristo Jesús, si nuestra fidelidad a Él no ha sido como esta iglesia de Esmirna, entonces ocurre una separación
entre Dios y el hombre. Y a esto se refiere a la segunda muerte. Jesús es muy explícito en el verso 11 de Apocalipsis 2 y les dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Les explica: su norte, su fin es el reino de los cielos y la vida eterna. Si siguen siendo fieles a mí, ustedes no perecerán y vivirán conmigo por la eternidad. ¿Qué promesa más hermosa le hace el Señor a gente que está pasando por momentos difíciles? De igual forma, Dios nos está viendo a nosotros en cada momento de nuestras vidas. Ahora tenemos este caso de el coronavirus, de cuántas informaciones nos llegan, la alarma mundial, pánico, enfermedad, muerte. Sin embargo, Jesús nos dice aquí: no tengas miedo. No tengas miedo. Estas tribulaciones son necesarias. Jesús no nos dice que no vamos a pasar por tribulaciones. Contrario a las nuevas corrientes que nos dicen: no recibas, eso no te pertenece, échalo fuera. No. El Señor nos dice: tú vas a pasar por tribulaciones, pero yo voy a estar contigo y tu galardón al final va a ser más grande que la tribulación que estás pasando ahora. El Señor nos ha prometido vida eterna. Nos ha prometido estar con nosotros durante el proceso. Yo estoy contigo, dice Jehová Dios, como poderoso gigante. No te dejaré ni te desampararé. Nuestro Dios es bueno, soberano y poderoso. Y así como Esmirna, propongamos en nuestros corazones permanecer hasta el final, fieles, firmes a lo que hemos creído, a la muerte, resurrección y la vuelta y la salvación eterna en Cristo Jesús. Amén.